Que a la voz de tu palabra, el corazón, la mente, el alma, el espíritu, no solo pueda tener una cabal comprensión de tu palabra, sino que pueda también tener una respuesta, como tú nos hables, como tú nos digas, lo que tú nos pidas, Señor, eso haremos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. En esta noche nos honra con su presencia un amigo de esta iglesia y un amigo personal. Obviamente está en Puerto Rico respondiendo a unos compromisos, entre uno de ellos en el día de ayer responder al Congreso de la celebración de los 100 años de Pentecostés, actividad que promoviera Radio Redentor. Y allí aproveché para pedirle que estuviera con nosotros en la noche de hoy y nos predicara la palabra del Señor. Es un honor tener, siempre es una alegría verle, y de igual manera es una bendición escuchar la palabra de Dios a través de sus labios. Así es que sin más preámbulos, dejamos por aquí al pastor de la iglesia Asambleas de Dios del Calvario en Orlando, el pastor Dino González. Muchas gracias, Dios les bendiga. Iglesia, se pueden sentar. En esta noche pues me siento bendecido, me siento feliz. Para mí siempre ocupar este púlpito de la iglesia del pastor Moisés Román es un gran honor. Así es que les saludo, hermanos y hermanas, con alegría en el corazón. Gracias, pastor, por permitirme esta gran oportunidad de estar con ustedes. Les saludo a nombre de la iglesia del Calvario en la ciudad de Orlando, Florida. Allí ya estaremos cumpliendo nuestro año 16, ahora en diciembre, y estamos allí pues para servir a todo el pueblo latino, hispano que se congrega en esa zona. Me acompaña mi esposa, mi Abigail. Ustedes, mi Abigail, llevamos 43 años de casados. Tenemos 3 hijos y 2 nietas. Algún abuelo sabe de lo que yo hablo. Se habla más de los nietos ahora que de los hijos, pero es una bendición para nosotros, ¿verdad? Aunque están lejos, mis nietas están en Turquía. Mi hija, la hija del medio nuestra, pues se casó con un baloncelista profesional de la Liga de Turquía. Él es latino, obviamente. Él es un muchacho nacido y criado en Nueva York de padres dominicanos, y llevan como 8 años viviendo en diferentes lugares, desde Rusia, Francia, Grecia, Italia y Turquía ahora. Y ahora pues las nietas hay que verlas por Skype. Así es que la nieta mayor, mi hija, pues ya no es que se le está olvidando, pero es que está en una escuelita turca, así que de vez en cuando le quiere enseñar al abuelo las palabras que ha aprendido en turco. Así que una mezcla de español, inglés y ahora turco. No sé qué va a pasar con eso ahí. Mis hijos están bien, mi hijo está conmigo, mi hijo Kevin, él está en parte ahora del cuerpo del staff de la iglesia. Yo lo tengo poco a poco acercándolo al altar, poquito a poco. Se graduó en mayo, hizo un bachillerato en cine, hizo un bachillerato un minor en Biblia, así que estoy tratando poco a poco de atraerlo al trabajo de la obra del Señor. Y mi hija pequeña, Rebeca, pues también se graduó con un bachillerato en marketing, en mercadeo, y se me casa en julio. Así que yo le estoy dando un reporte ahí, más o menos, porque cada vez que vengo yo me siento parte de esta iglesia y me siento como que le debo un informe por lo menos periódico. La última vez que yo vine como cantante. Vine a cantar con el grupo Siembra. Estábamos celebrando no sé cuántos años, porque estamos ahora reuniendo, cada 10 años nos estamos reuniendo. Y le dijimos a la iglesia que en la próxima reunión pues íbamos a venir con tanques de oxígeno y lo más probable con andadores, porque ya estamos pasados de la zona. Pero damos gracias, hermanos. Para nosotros es una bendición, y el trabajo del altar, el trabajo de la predicación y de la enseñanza pues me apasiona, lo siento en mi corazón,
y sé que es igual para su pastor, el pastor Moisés Román. Yo quiero tomar este tiempo también y decirles, hermanos, que aunque obviamente llevo 16 años casi ya viviendo en la ciudad de Orlando, pero no nos hemos desconectado con Puerto Rico. La comunidad latina y específicamente la comunidad puertorriqueña está muy al tanto de las vivencias de nuestra isla, y como Nehemías, cuando usted lee el libro de Nehemías, todavía sentimos lo que está sucediendo acá, y periódicamente preguntamos como Nehemías, también preguntamos cómo están nuestros hermanos allá, y a veces las noticias que ustedes sufren acá las sufrimos también allá, y oramos por Puerto Rico. Y ayer, como dijo el pastor, tuvimos lo que consideramos como un convivio. Fue una celebración hermosa y hubieron unas exposiciones bíblicas, teológicas, unas reflexiones, unas reacciones sobre el pentecostalismo en los últimos 100 años. Y yo quiero públicamente felicitar al pastor Moisés por la ponencia que él trajo, que también nos sacudió, nos hizo pensar, hicimos reflexión. Y yo quiero, hermanos, que usted le dé gracias al Señor siempre. Yo sé que usted lo hace, pero yo quiero simplemente concientizarle, darle gracias al Señor por el pastor Moisés Román en este momento de la historia que vive nuestra isla de Puerto Rico. Yo creo que él merece un fuerte aplauso. Él no me lo ha pedido, pero yo creo que su pastor, Dios lo ha levantado con una voz, con una conciencia, con una palabra, con un norte que nuestras naciones, nuestros países necesitan. Y así es que yo quisiera en esta hora, pues yo no sé por qué línea el Señor me va a llevar, pero yo quiero en esta noche, a la luz de toda esa reflexión que se hizo ayer, afirmar varias cosas aquí en esta noche. Yo quiero afirmar varias cosas aquí. Yo quiero que usted entienda, en primer lugar, que los avivamientos que vivió los Estados Unidos a principios del siglo XX, 1906, que es el famoso avivamiento de la calle Azusa, es el que más se nombró, pues obviamente por muchas razones, pero hubieron otros avivamientos. Para esa misma fecha hubieron otras iglesias en Los Ángeles que también estaban viviendo la experiencia de un Pentecostés, de una experiencia con el Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que los avivamientos, hermanos queridos, no suceden, como se dijo ayer, no suceden en un vacío. No suceden así porque sí. Hay unos momentos donde a veces tenemos nosotros, y el pastor Wilfredo Estrada hizo una gran exposición ayer, de el contexto en el cual el avivamiento de Puerto Rico ocurre. El avivamiento que surge en los Estados Unidos no fue tampoco diferente, porque para eso del 1860 y pico, y yo sé que algunos de ustedes quizás tengan los detalles más específicos, Estados Unidos estaba viviendo una guerra civil desastrosa, que hasta el día de hoy ha sido la guerra donde más norteamericanos han muerto en la historia de la nación, la guerra civil de los Estados Unidos. Estados Unidos se fundó como una nación, con un nuevo modelo de gobierno que le dio esperanza al mundo entero. Cuando se establece la nación norteamericana con un modelo diferente, le dio esperanza a un sinnúmero de países que habían vivido por siglos y siglos bajo monarquías, dictaduras, etc. Y se levanta la nación de esa manera, con unos preceptos, con unos fundamentos bíblicos, unos fundamentos cristianos, y en menos de 100 años colapsa la nación. 1776, en 90 años la nación se derrumba y hay una división y hay una lucha interna, y eso creó un vacío moral, espiritual. Los que pensaban que esta era la nueva Jerusalén, los que pensaron que quedaron en un vacío. Y la gente, ya había movimientos como los presbiterianos y los metodistas y los luteranos, ya habían unas iglesias, hermanos, pero el pueblo completo se quedó sin mensajes. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con esta nación? En menos de 90 años se derrumba prácticamente todo, se divide la nación, y lo que hay es una lucha que todos conocemos.
Y luego, en esos periodos, después de los 1870, prácticamente los próximos 30 años, cuando usted comienza a leer lo que se escribe dentro de ministros y los registros que existen, comienza a haber un fervor entonces a preguntarse, ya que el político no tiene la respuesta, ya que los sociólogos no la tienen, ya que ninguno de los expertos la tienen, ¿qué pasó con esta nación? Comienza entonces el pueblo a buscar a Dios. Comienza el pueblo a buscar de nuevo al Señor. Y comienzan a ver unos bolsillos, yo les llamo, de grupos que algunos pertenecían a los movimientos que ya eran organizados, de algunas de las iglesias que ya ministros metodistas, presbiterianos, congregacionalistas y otros, pero separados, cada uno empezó a buscar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se metieron a buscarlo en oración. Se fueron a las montañas a hacer vigilias, y hay registros de esto. Las montañas de Tennessee, que es donde surgen los movimientos como la Iglesia de Dios Mission Board. Y comienzan a ver unas cosas que están sucediendo. Grupos comienzan a surgir. La gente buscando a Dios, metiéndose con Dios, orando y diciendo, Señor, ¿qué ha pasado? Y dentro de esos grupos, que pudiéramos decir que quizás no estaban tan organizados, pero tenían sí una agenda, comenzaron a declarar entonces lo que ha sucedido con los Estados Unidos es que estos son señales de los últimos tiempos. Tienen que ser señales. Buscaron la respuesta en la Escritura y comenzaron a decir, estos son señales de los últimos tiempos. Y ahí comienza entonces un fervor, y eso obligó a los grupos que quizás estaban cómodos, estaban bien, una nueva nación con un nuevo gobierno. Ahora esa preocupación hace que la gente se torne a la Escritura y a leer de nuevo la Biblia y a tratar de comparar lo que estamos viviendo en nuestros sistemas políticos con lo que dice la Escritura. Y eso comienza a generar un fervor dentro de esos grupos. Comienza el Señor a trabajar ahí. Y comienzan estos grupos y predicadores que comienzan a surgir y a predicar señales de los últimos tiempos. Empiezan a leer las Escrituras y a darle entonces un sentido que lo que se está viviendo son señales de los últimos tiempos. Y empieza una predicación, hermano, casi espontánea. Usted lee los documentos, por lo menos de los movimientos nuestros y de las iglesias de Dios, y empiezan a predicar, pues Cristo viene pronto. Y de Cristo viene pronto hay que prepararse. Y hay que empezar a buscar a Dios. Y empiezan a surgir un sinnúmero, que de hecho en ese contexto también surgen otros grupos también, como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, porque está todo el mundo también buscando cuál es la respuesta, y cada uno de ellos tiene la respuesta que ellos entienden que es la correcta. Pero empiezan a surgir evangelistas y predicadores en todo el centro, por lo menos en los Estados Unidos, a predicar que Cristo viene, que son señales de los últimos tiempos. Y empieza la gente entonces a conectar esto, porque si hay que evangelizar, si Cristo viene, hay un mundo que todavía no conoce al Señor, y comienzan a darse movimientos misioneros. Pero alguien preguntaba, pero entonces, ¿qué pasó con el bautismo? Y empiezan a leer sobre el bautismo del Espíritu Santo, y empiezan a surgir entonces los pensamientos, pues para evangelizar y para hacer trabajo misionero hay que llenarse del Espíritu, y comienzan a buscar al Señor de esa manera. Y en cuestiones de años empiezan a registrarse avivamientos, moveres del Espíritu, lugares donde empieza la gente a manifestar unas señales, unas evidencias. Comienza no tan solo en Estados Unidos, que simultáneo en la India y en Inglaterra y en otros lugares del mundo, en las islas del Pacífico hay registrados lugares donde empieza a darse fenómenos del bautismo del Espíritu Santo en diferentes lugares. Y el más que nosotros conocemos obviamente es el del 1906 en la calle Azusa, un pastor afroamericano llamado William Seymour. Viene de Texas y se establece en California, y allí comienza en una de esas calles que le llaman la calle del otro lado del pueblo, donde nadie iba, donde no había gente de muchas posiciones. Allí se abrió una obra, y allí comenzaron a ir blancos y negros y latinos y pobres, y ahí comenzó un fervor, y empezaron a darse unos
unas experiencias con el Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, de ahí comienzan estos movimientos. Y yo hago ese recuento porque me gustaría leer en el capítulo 59 de Isaías. Porque estamos también viviendo unos momentos que a veces uno dice, pero ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Dentro de 2 semanas la nación tiene que tomar una decisión. Y cada vez que yo hablo con alguien me dice, pastor, yo no sé lo que vamos a hacer. Y quizás sea diferente a Puerto Rico, pero es que nosotros vivimos un contexto el cual no podemos negar. Vivimos una realidad que no la podemos negar, y como ministros e iglesias nosotros estamos insertados en unos procesos porque somos la iglesia. Mientras Jesús nacía había un César, y Lucas y los escritores lo mencionaron para que supieran que el nacimiento de Jesús no se dio por allá en un planeta Marte, se dio en la tierra mientras había unos gobiernos establecidos. Y nosotros como iglesia, nosotros no podemos perder de vista la realidad en que nos ha tocado vivir. Somos la iglesia y proclamamos su palabra, pero hay una realidad política, moral, social y económica que nos rodea a cada uno de nosotros. Y aquí entonces son donde uno tiene que decir, Señor, ¿qué va a suceder? Si vienen cambios, si sucede lo que suceda, ¿dónde está tu iglesia? Y yo quiero leer el capítulo 59, los primeros versos, porque tiene que ver con una vivencia que vivió Israel, precisamente dentro de un contexto como el que estamos hablando aquí. El capítulo 59 de Isaías, que dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Israel está en un momento, y el profeta Isaías está recibiendo una palabra de parte de Dios. En momento de cambio en la nación, hay un momento de cambio, de incertidumbre. Cuando uno lee el capítulo 26, y lo puede usted marcar por ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, porque el profeta tiene que enfrentar a una nación que estuvo bajo el reinado por casi 50, más de 50 años, el reinado del rey Usías. Capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice que Usías llegó al trono a los 16 años de edad. Y dice la Escritura, hermano querido, en ese capítulo, que Usías trajo unas reformas hermosas a Israel, trajo una prosperidad. Usías fue bien inventivo, fue bien creativo. La Biblia habla que bendijo el sistema económico de Israel. Dice que se inventó y puso ingenieros, fortaleció las defensas de la nación, fortaleció el aspecto económico, fortaleció el aspecto religioso. Trajo un avivamiento a buscar a Dios, hizo un sinnúmero de cosas positivas. Por 50 años Usías reinó sobre Israel, al punto que Israel se acomodó a Usías. El pueblo como que dijo: qué tremendo, tenemos un rey que nos ha bendecido económicamente, la nación vive segura. Hay unos versos en este capítulo que dicen que Usías puso unos ingenieros y crearon unas armas poderosas para defenderse. La nación vivía segura, estaba todo bien. Pero la historia dice que murió el rey Usías. El rey Usías murió y hubo un cambio. Y las cosas ahora traen incertidumbre, y el pueblo y la nación de Israel se comienza a sentir la presión. ¿Y qué va a pasar ahora? Y como pasó en los Estados Unidos, y como está pasando en la nación, y como nos puede estar pasando aquí, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Quién será? ¿Cuál será el líder? Y Dios tiene que levantar al profeta. Los primeros 5 capítulos del profeta Isaías son declaraciones proféticas, primero para decirle a la nación el estado espiritual que se encuentra.
Y el Señor utiliza al profeta para traer entonces no tan solo un mensaje de redención y un mensaje de reflexión, sino que le trae esperanza. Pero en el capítulo 6, el profeta Isaías dice: pero el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. En otras palabras, hermanos queridos, en medio de los cambios que pueda venir y en medio de lo que pueda suceder, Dios tiene que levantar a un profeta y decir: escuche Israel, escuche nación, escuche Estados Unidos, escuche Puerto Rico. Podrán venir los cambios que quieran, pero hay unas cosas que no van a cambiar, y es que el Señor está en su trono poderoso para seguir gobernando la tierra. El Señor, hermano, es el dueño de la tierra. El Señor es el gobierno de la tierra. Y en el capítulo 59, después que el profeta trae toda una revelación profética, en el capítulo 59 es como si Dios le dijera al profeta: dile al pueblo, no importa los cambios que sucedan, hay tres cosas que no van a cambiar. Número uno, que todavía yo sigo salvando. Número dos, que todavía sigo escuchando la oración de la iglesia. Y número tres, que el pecado sigue haciendo desastres. Tres cosas que no van a cambiar, que nosotros tenemos que afirmar, que la iglesia tiene que afirmar, que todavía el Señor salva. Dígale al que está a su lado: hermano, el Señor todavía salva. Y la salvación de Israel, hermano, es una salvación comprensiva. La salvación en términos judíos era una salvación comprensiva, que incluía salud, que incluía la paz, que incluía el bienestar. El Señor sigue trayendo bendición. Y yo pienso, hermanos, que hay personas que se han alineado solamente a pensar en los cambios y en lo que va a suceder y en la incertidumbre. Somos seres humanos, posiblemente eso es lo que está en nuestros pensamientos, pero desde este altar afirmamos que no importa cambio que pueda venir, el Señor todavía salva. Y la misión de la iglesia es una misión salvadora. Y nosotros estamos sobre la faz de la tierra para cumplir con la misión de Cristo, de predicar un evangelio poderoso que cambia, que transforma y trae vida nueva a cada persona que escucha la palabra del Señor. Las tareas de la iglesia no han terminado. Yo quiero decirle, hermano, que la misión de la iglesia todavía continúa. Hay sobre 6,000 pueblos sobre la faz de la tierra. Escuche, 6,000 pueblos que todavía no conocen a Jesucristo. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de grupos étnicos. Todavía hay tarea, iglesia, para hacer, y todavía el Señor salva. Yo acabo de venir de una experiencia de Oxford. Estoy comenzando, pastor, así a la edad que tengo. No sé si soltarla, tú ayer no la soltaste, yo no la voy a soltar tampoco. Pero en la edad que tengo comencé un programa doctoral en Oxford, Inglaterra. Y uno de los compañeros que tengo de estudio, aunque es una institución que tiene varios cientos de estudiantes de diferentes partes del mundo, y hay que hacer por lo menos residencia de 6 semanas al año. Uno las puede dividir 3 y 3, 4 2, pero hay que estar 6 semanas. Y periódicamente uno se encuentra con diferentes compañeros de diferentes partes del mundo, y me encontré con una familia que de hecho yo apenas lo que llevo son como 5 días de haber regresado. Maksud es un ministro presbiteriano en Pakistán. Y antes de yo salir para acá, yo vine para acá el martes pasado, él me dijo: Nino, ven a casa y quiero para que conozca a mi familia y podamos comer juntos. Y esa noche fue una experiencia bien hermosa, porque me contó la experiencia de cómo es que su familia, Pakistán, ha sufrido tanto en las últimas décadas, porque es una lucha, todavía existe la lucha después de aquellas independencias que hubieron y todas aquellas luchas. Todavía hay una lucha entre Islam y budismo. Todavía hay una lucha. Y entre cristianos, etcétera. Y él me dice que su padre y toda la familia de su papá, abuelos, etcétera, estaban en una mezcla religiosa entre Islam, budismo, con una mezcla también de brujería y de hechicería, porque en estos grupos también existen las espiritualidades. Y él me dice: mi padre era un brujo y mi padre estuvo sujeto
a demonios y a espíritus por décadas. Y él me cuenta cómo fue que su padre fue liberado y cómo es que su padre llegó al cristianismo. Y fíjense lo poderoso que es una persona que simplemente comparte y cree, porque para esto hay que creer que todavía Dios salva. La evangelización no se va a dar si una persona no está convencida de esta afirmación. No surge conversiones. Uno tiene que estar claro en su corazón y en su entendimiento que todavía Dios salva y que todavía Dios interviene y que el Señor todavía puede traer transformación. Y yo confío que en esta noche alguien aquí pueda recibir esa palabra, porque si estás pasando por un momento difícil en tu casa, en tu hogar, con tu hijo, tu familia, yo vengo a declarar aquí que todavía el Señor interviene a favor de su pueblo. Que todavía el Señor hace milagros, que todavía el Señor puede intervenir. Y aunque sean casos que usted diga, pastor, pero tú no conoces mi caso, el caso mío ya pasó de lo lógico, yo vengo a decirte que el Dios que le servimos todavía salva, porque para Dios no hay nada imposible. Y él me dice a mí, mi padre no podía dormir, era tanto los espíritus, era tanto la influencia demoníaca. Él, Maksud, me decía a mí, era tanta la espiritualidad maligna que tenía mi padre que no podía dormir por semana. Mi padre no dormía absolutamente nada. Él decía, yo no sé cómo mi papá podía manejarse porque no dormía ni una hora. Los espíritus los mantenían ahí despiertos, perturbados. Y los mismos tíos, me dicen, los tíos míos, los hermanos de mi padre, preocupados y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque no dormía por semanas y semanas enteras. Pero llegó a esa aldea un misionero. Y tratando, porque hay misioneros que entienden la cultura, y específicamente en la cultura islámica y en este tipo de cultura, en esos países, usted no puede como ir yo voy a Latinoamérica y ya todo el mundo sabe quién es Jesús y yo puedo pararme en una esquina y predicar sobre Cristo. Pero hay unas culturas en donde es un peligro hacerlo. Y lo que hacen muchos de ellos es que se van quizás a un café o a un negocio y están allí tratando de hacer algún tipo de relación, algún tipo de amistad. Y así comenzó este hombre con el papá de Maksud. Se fue a un café y estaba todas las mañanas tomándose un café, leyendo el periódico y tratando de ver con quién yo hago contacto aquí. Hasta que hizo contacto de una forma, no sé cuál fue la conversación, donde el papá de Maksud empieza a hablar con este hombre que sabía que era extranjero, y empezaron a hablar simplemente de una amistad y un sinnúmero de temas, pero todavía no habían entrado al tema bíblico. Pero el papá de Maksud le dice a este misionero, yo no puedo dormir. Y le expresó su vida y le dijo, yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida y yo no puedo dormir. Y el misionero le dijo, la próxima vez, esta noche si lo quieres hacer, la próxima vez que te vayas a acostar, haz una oración sencilla, pero hazla en el nombre de Jesús. Sencillo. No le predicó, no le dio 4 puntos, no le expresó 3 puntos de conversión, simplemente le dijo, simplemente haz una oración en el nombre de Jesús y dile, Señor, ayúdame a dormir en el nombre de Jesús. Y la historia corta, hermano, me dice Maksud que su padre esa misma noche hizo la oración, Señor Jesús, ayúdame a dormir. Él no sabe quién es Jesús, él no ha oído un mensaje, él no tiene Biblia, no tiene Evangelio, no tiene absolutamente nada. Y el testimonio es que esa misma noche su padre pudo dormir por primera vez tranquilo. Se despierta al otro día y empieza, Maksud me decía, mi padre fue evangelista el otro día, porque fue tanto el asombro de haber podido dormir, que se va la esposa y le dice, dormí la noche, se va donde los hermanos, pude dormir, y ¿sabe por qué pude dormir? Porque hice una oración en el nombre de Jesús. Y yo quiero saber de ese hombre, ¿quién es Jesús?
Y el misionero se quedó en el mismo café esperando por la mañana. Y de ahí comienza una relación. Y él dice, yo quiero saber de eso. Los hermanos le decían, ¿sabes qué? Y cuando este hombre empieza a conocer la verdad del evangelio, los hermanos le decían, tú no puedes cambiar de religión, esto es peligroso aquí, a mí no me importa, Jesús me hizo dormir y si yo pude dormir, yo quiero que la gente sepa quién fue el que hizo el milagro en mi vida. Hermano, la historia corta es que ese hombre se convirtió al Señor, crió a su familia. Este hombre, Maksud, se ha convertido ahora en uno de los líderes presbiterianos de ese lugar. Y él me dice, todo comenzó, hermano, porque se hizo una oración en el nombre de Jesús. Y eso lo que me afirma a mí es que cuando nosotros estamos convencidos de que Dios todavía salva, Dios puede cambiar, hermano, el escenario completo. Todavía el Señor salva. Yo vengo a decir, Puerto Rico, no importa lo que pueda suceder, afirmamos que todavía el Señor interviene y el Señor salva. Aleluya. Esa experiencia la vivimos nosotros en el hogar, en nuestra casa. Lo vivimos mi madre, lo vivimos en el hogar nuestro. Afirmar que todavía Dios salva. Alguien tiene que escuchar eso aquí esta noche. Yo siento en mi corazón que alguien tuvo que venir para escuchar esto. Que no te rindas porque Dios todavía interviene. La salvación de Dios es que Él interrumpe la vida nuestra y Él empieza a hacer algo en la vida de nosotros. Mi madre se va para Nueva York en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 48, cuando todavía no había ni aviones, se montó en un barco llamado Marine Tiger y cayó en el Bronx, con una dirección que le dieron, que cuando llegó a la dirección ya la gente hacían como meses que se habían mudado. Mi madre de 22 años no conocía a nadie. Y allí llegó. La historia corta es que ella se pudo desenvolver, poco a poco se pudo desenvolver. Y en el año 66, pasando por el frente de una pequeña iglesia pentecostal, el pastor una noche la invitó, le dijo, mira, estamos teniendo una campaña. Y mi madre le dice, yo no sé ni por qué yo acepté ir. Yo estaba llegando para mi casa y el pastor me dice, mire, doñita, mire, estamos teniendo una campaña, entre. Mi madre se metió a la iglesia. Porque la iglesia estaba en el mismo bloque donde vivíamos. Mi madre dice que esa noche, de una forma inexplicable, cuando el llamamiento se hizo, ella dice, yo me encontré al frente, yo no sé si yo volé, o me llevaron, o yo no sé cómo yo caí, pero yo caí al frente del altar cuando hicieron el llamamiento y se convirtió al Señor. La historia es que cuando llega a la casa nuestra, mi padre, que nunca iba a la iglesia, pero esa noche se cantó religioso y dijo, aquí solamente hay una sola religión, y le hizo de ahí en adelante la guerra a mi padre. Pero escucha, hermano, todavía el Señor salva. La historia corta es que a mi madre los hermanos comenzaron a orar por ella y le dijeron, hermana Gloria, si su esposo va a ser alma de salvación, usted tenga fe porque Dios lo va a traer. Eso lo declara gente que todavía cree que Dios salva. Y siguió mi madre y mi papá haciéndole la vida imposible, pero mi mamá yendo a la iglesia poco a poco. Y en una ocasión, no sé si contesto aquí, una ocasión como mi padre trabajaba de noche, mi mamá le dijo a los hermanos de la iglesia, mire, véngase a casa y demos un servicio, véngase a la casa nuestra, den un servicio. Pero los hermanos sabían que mi padre había sido policía aquí en Puerto Rico en el año 36. Estuvo de policía 11 años y después se fue para Nueva York. Del 36 al 47 mi padre fue policía aquí en Río Piedra, fue motociclista, etc. Tenía un carácter fuerte y los hermanos lo conocían. Y cuando mi mamá le dice al pastor y a los líderes, vénganse a casa y denos un servicio en casa, los hermanos dijeron, hermana Gloria, su esposo está difícil y no queremos problemas. No se apure, si él no lo va a saber, si él trabaja de noche, vengan como quiera, si él, cuando ustedes estén y ustedes se vayan, todavía no ha llegado. La historia corta fue que esa noche mi padre salió temprano de trabajar. Como a eso de las 8 de la noche, mientras hay un servicio de oración en casa, entró mi padre, pero parecía una fiera. Y botó a medio mundo de la casa. Paró a todo el mundo de la oración, abrió la puerta y le dijo, se me larga todo el mundo de aquí ahora. Y le dijo a mi mamá, frente al pastor, en el próximo culto te vas también con ellos. A ese nivel. Pero todavía mi mamá creía que todavía Dios salva.
Y fue la vida imposible. La historia corta es que tuvimos que mudarnos para Puerto Rico. Y Dios tiene formas de salvar, hermanos. Yo quiero decirle que cuando Dios va a intervenir, Él puede provocar unas situaciones aunque usted no lo entienda. Él puede provocar tormentas para obligar a una persona a buscarlo. Por eso uno tiene que tener cuidado cómo usted maneja sus tormentas. No le atribuya todas las tormentas al diablo, hermano. Porque hay unas veces que Dios hace unas cosas para apretar unas situaciones, para que la gente entienda de que hay un Dios vivo y que todavía el Señor está buscando esa persona. Y Dios apretó la economía de nuestra casa, la apretó de una forma tal, olvídese que no había trabajo. Y mi padre buscando trabajo y no encontraba. Pero el pastor, era un pastor de la Iglesia de Dios Mission Board. Estoy hablando del año 58. Y me estoy ubicando históricamente, así que todavía no sume todavía la edad de uno. El hermano Francisco Ruiz, Panchito Ruiz, era un hombre sabio. Y él sabía ya la dinámica con mi papá. Y así que lo trataba de lejito, pero con sabiduría. Y en medio de la apretura, el pastor iba a casa y saludaba a mi papá. Lo saludaba como quiera. Y le dejaba $3 en la mano o $5 en la mano. Mi papá obviamente los agarraba, pero después le decía a mi esposa: ¿y por qué ese señor me tiene que estar dando dinero a mí? Pero él los cogía como quiera. Y otras veces el pastor llegaba a casa con una compra. Y poco a poco el pastor tratando de llegar al corazón de mi padre. Y las cosas apretadas, difíciles, la economía difícil. Pero un día, hermano, a sorpresa de mi mamá, mi padre le pregunta a mi papá: ¿dónde es el servicio esta noche? Mi madre lo miró raro. Le digo: esta noche no hay servicio en la iglesia, esta noche lo que hay es un servicio en un hogar. Mire cuál es el sentido del humor del Señor. No hay servicio en el templo, pero hay servicio en un hogar. Y mi padre dice: pues yo me quiero preparar, prepárame a los hijos, porque esta noche yo me voy a convertir al Señor. Del 56 al 58. Y esa noche, y yo recuerdo esa experiencia porque yo estaba pequeño, pero yo recuerdo cuando mi padre se convirtió al Señor y le entregó su vida al Señor. Y las ironías también son de una forma tremenda, porque luego el Señor prepara a mi papá y lo convierte en un pastor, y pastoreó 25 años una iglesia. El mismo que votó a los hermanos de la iglesia, Dios lo convierte en un pastor y pastoreó 25 años una congregación. Para Dios no hay nada imposible. Por eso yo te digo, de esta hora hay que afirmar que todavía el Señor salva. El Señor salva. Y que en medio de los cambios el Señor le dice al profeta: dile al pueblo que podrán venir cambios. Se murió Usías y vendrá otro, pero dile al pueblo que yo no cambio, que todavía yo sigo salvando gente. Y la misión de la iglesia es salvación. Y en medio de la angustia que estamos viviendo, y como lo vivieron aquellos que 100 años atrás vivieron las experiencias de la guerra civil, y otros que han vivido, estos son momentos para que la iglesia afirme que el Señor sigue salvando vidas. Le dice en este capítulo: y dile que todavía yo escucho la oración. Hermano, yo quiero decirte que Dios escucha la oración, que todavía su oído no se ha cortado. Dile, profeta, al pueblo que todavía mis oídos no se han cortado para no oír el clamor. Dios todavía escucha el clamor de su pueblo. Yo afirmo en el día de hoy que el distintivo del Señor es que Dios responde a las oraciones de su pueblo. Y esto lo puedo fundamentar desde el Antiguo Testamento, el último verso del capítulo 4 de Génesis, cuando usted lo lea. Después que muere Caín y Abel, y la única generación que existe es la generación de Caín sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que entonces Dios le dio otro hijo a Adán y Eva y lo llamó Set. Y el último verso del capítulo 4 de Génesis dice: y cuando nació Set, dice, empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. La generación de Set se encargó de decirle a la humanidad de aquel tiempo: ¿sabes qué? Hay un creador, y uno de los distintivos del creador es que él, cuando tú le clamas, él todavía escucha la oración de su pueblo. Y eso ha sido una verdad desde el Antiguo Testamento. Lo creyó Abraham, lo creyó Isaac, lo creyó Jacob, lo creyeron los reyes, lo creyó David.
lo creyeron los profetas. El distintivo no era el templo, el distintivo no era la ceremonia, el distintivo de Israel no era, del Dios de Israel no eran los sacrificios. El distintivo del Dios de Israel es que cuando tú hablas con Él, Él te responde. En un momento dado en el libro de Deuteronomio, Moisés se para y dice: ¿qué Dios hay sobre la faz de la tierra que cuando tú le hablas, Él te responde? Es el distintivo de la iglesia, y esa doctrina corrió hasta el Nuevo Testamento. Y los apóstoles, hermanos, nunca le preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a predicar, o enséñanos a enseñar, o enséñanos. No, lo que le dijeron es: enséñanos a orar, porque la oración es poderosa. Amén. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia: orad sin cesar. Y es una doctrina que al día de hoy, aunque el profeta Isaías le dice al pueblo: ¿sabes qué? El oído del Señor no se ha cortado para escuchar. Todavía al día de hoy que decide a la iglesia: todavía, hermano, la oración es poderosa. Y Dios todavía escucha la oración de su pueblo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y finalmente Dios le dice en este capítulo 59: y dile al pueblo que el pecado todavía me divide de ellos, y el pecado todavía hace estragos. En medio de los cambios, nosotros la iglesia tenemos nuestra agenda ya cortada. Somos una iglesia que representa a Cristo sobre la faz de la tierra, y nuestro mensaje es un mensaje que redime y que salva y que cambia los corazones del pueblo. Es un mensaje donde nosotros le decimos al pueblo: el Dios que nosotros le servimos es un Dios que todavía escucha la oración de su pueblo. Yo le digo a los hermanos de la iglesia: si usted quiere evangelizar en su trabajo, usted no tiene que pasar mucho trabajo discutiendo de religión con nadie. Usted espere el momento correcto. Cuando un compañero o compañera de trabajo tiene alguna pregunta y comparte con usted su vivencia, su crisis, su dolor, su desesperación, la mejor enseñanza que usted le puede decir es: mira, no voy a hablar de religión contigo. Yo te puedo decir que yo le sirvo a un Dios que cuando tú le hablas, Él te responde. Como hizo el papá de Maxú. No tuvo que entrar en religión ninguna, simplemente le dijo: ¿sabes qué? Esta noche, antes de acostarte, simplemente dile al Señor Jesús: Señor, dame sueño. Y el Señor te contesta. El Señor todavía escucha la oración. Y el pecado destruye la vida. El pecado hace que familias se dividan. El pecado hace que una persona se va destruyendo poco a poco. Aquello que no agrada a Dios es como una lepra, es como un cáncer que comienza, hermano, a destruir las fibras internas del ser humano. Posiblemente yo conté aquí una experiencia donde tengo un primo que vive, todavía no se retiró ahora, vive en los Estados Unidos, en el estado de Luisiana, y trabajó por más de 30 años en el único hospital federal para leprosos de los Estados Unidos, en un pueblito llamado Cartfield, Luisiana. Y allí trabajó como por 30 años. Y nosotros, mi esposo y yo, fuimos a visitarlo. Él nos dijo: vengan y visítenme. Fuimos allá, compartimos con él y le dije: Oscar, yo quiero visitar el lugar donde tú trabajas. Y me dijo: pues vengan. Y cuando uno va a ese hospital, antes de usted entrar a la población, le dan una película a uno en el lobby para que uno empiece a ver. Antes de entrar y ver el escenario que usted va a ver, le dan una película en donde le enseñan el aspecto de la enfermedad de la lepra, cómo se descubre el mal de Hansen y todo ese tipo de cosas. Así que nosotros vimos la película, y entre las informaciones que nos daban decía: la lepra afecta el sistema de nervios. Entre muchas cosas que afecta el sistema de nervios. Y vimos en la película en donde nos decían: ¿sabes qué? En su caso más agudo, un leproso puede poner la mano sobre una plancha caliente, verla achicharrarse y no sentir absolutamente nada. Porque va perdiendo sensibilidad, el sistema de nervios se va muriendo y la gente ya no siente el dolor, no lo siente. Y entonces van perdiendo también la capacidad de defender su cuerpo, los anticuerpos se van yendo al punto de que empieza el cuerpo a tener infección, ellos no sienten absolutamente nada y empiezan a perder todas las extremidades de su cuerpo. Y uno empieza a ver casos en la película
personas que tienen los dos agujeros de la nariz, pero no tienen la nariz. Tienen los agujeros de los oídos, pero no tienen orejas. Todas las manos están todas tronchadas, los pies todos tronchados, etcétera, etcétera. Y dan esa película para que entonces cuando uno entra a la población, entonces ya uno fue instruido de lo que va a ver. Pero me estuvo interesante de que la lepra afecta el sistema de nervios, en donde la persona pierde toda sensibilidad. Y yo vengo a decirte que en la Biblia, en la Escritura, hay escrituras que nos llevan a pensar que la lepra era tipo del pecado. Y que el pecado hace que en el sistema espiritual suyo y mío, el pecado hace que tú vayas perdiendo la sensibilidad a aquello que desagrada a Dios. Y cuando una persona tiene ese deseo de continuar en una vida que completamente desagrada a Dios, la persona va perdiendo sensibilidad. Y hoy una mentira no es absolutamente nada. Y mañana dos, quizás nada. Y luego una vida completamente de mentira. Y una mentira para tapar la otra. Y cuando usted viene a ver, no hay sensibilidad ninguna. De hecho, el cuadro más claro de lo que yo estoy hablando aparece en el capítulo 1 de Romanos. Cuando Pablo comienza a hablar y decir que algunas personas, cuando dejaron de adorar al Creador, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Y toda la descripción que aparece en Romanos capítulo 1, en donde una persona va descendiendo en la escalón del pecado. Así como se asciende en la escala de santificación, hay personas que abrazan una vida pecaminosa y van descendiendo al punto de vivir vidas que uno dice, no sé cómo un ser humano pueda vivir de esa manera, porque el pecado destruye. Y el Señor le dice a Israel por medio del profético en estos siervos, hermano, podrán venir cambios. Se murió el rey Usías, que era la confianza de ustedes por 50 años. Y ustedes fijaron su esperanza en él, pero ahora ya no está. Y ahora lo que hay es una desolación y una desesperación y una incertidumbre. Pero dile al pueblo 3 cosas que no van a cambiar. Y es que yo sigo salvando, que yo sigo escuchando la oración. Y dile al pueblo que todavía el pecado destruye. Y yo quiero decirles, hermanos queridos, esas son afirmaciones que en el día de hoy nosotros hacemos con mucho respeto como iglesia. No importa el cambio que pueda haber en Estados Unidos, en China, en Puerto Rico y donde sea, pero nosotros como iglesia afirmaremos que nuestro Dios sigue salvando. Y lo vamos a seguir predicando. Y vamos a seguir siendo invitaciones al altar para que la gente se convierta al Señor. Y le vamos a decir a la gente, hay que orar porque el Dios nuestro todavía escucha la oración de nosotros. Y todavía vamos a decir, gente, guárdate del pecado porque el pecado todavía destruye. ¿Se puede poner usted de pie conmigo en esta hora? Y afirmemos esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos a ti, Señor, agradecidos, porque tú nos permites como iglesia predicar tu palabra. Gracias, Padre, porque el pastor me ha cedido este altar. Y gracias, Señor, que hay un pueblo que escucha tu palabra. Tú conoces, Señor, a este pueblo que se congrega aquí en esta noche. Tú conoces, Señor, los niveles de fe que puedan haber, las experiencias que puedan haber aquí representadas. Pero yo te pido, Padre eterno, que si alguien en esta noche necesitaba escuchar esta palabra, porque está experimentando cambios en su vida, está experimentando incertidumbre, que no sabe qué respuesta tener, o qué rumbo tomar, o qué alternativa abrazar, Señor, en esta noche lo afirmamos, de que todavía Dios interviene y salva, de que tú eres el Dios que escucha la oración de tu pueblo, y que te desagrada, Señor amado, cuando un pueblo te da la espalda y comienza a vivir una vida pecaminosa. En esta noche, Señor, lo afirmamos y lo declaramos y confiamos, Padre eterno, esta palabra tendrá efecto en el corazón de alguna vida, y la gloria y la honra será tuya siempre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Le entrego al pastor, pero si hubiese alguien, con respeto digo esto, que está viviendo esa incertidumbre de cambio y desea la oración, yo sé que el pastor lo va a permitir, que usted pase aquí
y nosotros oraremos contigo, no para examinarte ni preguntarte, simplemente para acompañarte en tu momento de lucha, decirte: el Señor puede intervenir en tu vida, no pierda la esperanza, en el nombre de Jesús. Así que si hubiese alguien, sé que quizás la mayoría de los que estamos aquí somos de la fe, pero si hubiese alguien que está viviendo ese momento de incertidumbre, te vengo a decir: hermano, no pierdas la fe, no la pierdas por nada, porque puede ser que Dios está a la vuelta de la esquina de tu vida y lo que estás viviendo es simplemente la antesala a un milagro de parte del Señor. Pastor, venga, y nosotros aquí estaremos en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Damos gracias a Dios por la palabra predicada. Damos gracias al Señor. Si hay alguien más que deseara pasar al altar para recibir la oración, con mucho gusto, este es un buen momento para llegar al altar, ser ministrados a través de la oración. Si usted es tan amable, le voy a invitar a sentarse un minuto. Le aseguro que no va a ser mucho tiempo. Pero hay dos cositas que queremos compartirle. La primera de ellas es que ya estamos próximos a 3 semanas para que en Puerto Rico se celebren las elecciones. Obviamente, en esta semana pasada, a través de la radio, escuché un programa que decía de la manera siguiente: las personas que estaban allí, ellos en alguna medida son responsables de los cambios éticos, morales, espirituales que nuestro país está experimentando. Pero mire lo que ellos dijeron. Ellos dijeron que en estas próximas 3 semanas se propone